solo por RCR 750 AM. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Compartir con ustedes estos minutos, 1 hora a la semana, para abordar tantas cosas que están ocurriendo dentro y fuera de nuestro país, en una situación donde los venezolanos sentimos que por una parte se le acelera la devastación, el caos, el dolor, y por otra hay gente que dice esto está como estático, esto está como paralizado. ¿Qué está pasando y qué implicaciones tienen eventos cruciales alrededor del mundo, como por ejemplo las próximas elecciones de los Estados Unidos el martes que viene, el 3 de noviembre, para la lucha por la liberación de Venezuela y el desmontaje de esta gran amenaza que hay contra el orden occidental, contra los valores occidentales? Sobre todo esto vamos a hablar el día de hoy y por supuesto en RCR, en la Dirección General Jaime Nestares, en la gerencia de operaciones Wilitza Arcaya, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, César Umbría y Malala Nogales, y en los controles José Gregorio González. Vamos a arrancar entonces de una con estos temas. ¿Dónde estamos para ahorita? Y he invitado a una persona, gran amigo, colaborador, compañero de lucha, Alberto Ray. Alberto es consultor en estrategias para la gestión de riesgo, es conferencista, escritor y por supuesto es guerrero del teclado. Y en los últimos días debo decirte que te has lanzado unos hilos muy, a mi modo de ver, al grano, importantes, relevantes. Porque tú que has hablado tanto del caos, Alberto, y de cómo esto es un caos inducido y cómo estos tipos de regímenes tan complicados, tan complejos de definir y delimitar con toda la dimensión criminal, más toda la aspiración geopolítica, más todas las vinculaciones, provocan el caos, provocan y buscan además crear confusión por una parte y desmoralización por la otra. De hecho, tu artículo en el American sobre
precisamente la pretensión de desmoralizar a la sociedad como uno de los elementos fundamentales de los conflictos, de los convencionales y de los no convencionales, está buenísimo, sobre eso también quisiera que hablemos. Pero yo te pediría que arranquemos volviendo a las premisas básicas, porque a veces uno ve gente tan buena, tan comprometida con la lucha con el país, con información, digamos, de calidad y con análisis estratégico y metodologías sólidas, pero terminan haciendo escenarios y planteando estrategias que son contrarios con las premisas de partida. Entonces yo quisiera que empecemos por el principio, o sea, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué estamos enfrentando en Venezuela? ¿Y qué significa este sistema y este conglomerado criminal para el mundo hoy en día? Gracias, María Corina, por esta oportunidad de conversar estos temas tan interesantes y a veces difíciles de entender, ¿no? Ponerlos así en blanco y negro, en un hilo, a veces es un reto para mí, porque escribir en tan pocos caracteres, a veces estas narrativas tan complejas no resulta sencillo. Fíjate, si queremos volver a la base, hay que ver que esto es una historia que está contada a partir del arte de la guerra de Sun Tzu, de hace 2500 años. Más a la base que eso es difícil pasar de ahí. Y es que la guerra se basa en el engaño. Y el régimen venezolano lo que ha hecho es construir un sistema de engaño mediante el cual manipula permanentemente a los venezolanos. Y los venezolanos, hasta los más preparados, a veces terminan sucumbiendo, derrumbándose frente a estas técnicas sofisticadísimas de engaño basadas en un proceso de evolución hoy en día muy marcado por todo este tema globalizador y por las redes sociales. Ahora, la realidad es que los venezolanos somos unas grandes víctimas del engaño, unas grandes víctimas de un proceso de desmoralización progresivo, porque el otro elemento de los conflictos, y sobre todo de los conflictos asimétricos como el que vivimos hoy en Venezuela, es el hecho de que al enemigo hay que derrotársele antes de la batalla. Al enemigo hay que desmontarlo desde adentro, hay que debilitarlo, desmoralizarlo, confundirlo, hacerlo creer una cosa mientras otra ocurre. Y en ese juego permanente, la gente se ve metida en una gran incertidumbre, que es lo que los venezolanos hoy sentimos, una gran incertidumbre, por un lado, y por otro lado, no tienes capacidad para organizarte. La idea es desmontar tu capacidad de organizarte. Ahora, fíjate una cosa que pareciera que no era así en los conflictos antiguos, y es que cuando había una guerra, la gente sabía que estaba en guerra, y la gente sabía quién era su enemigo. Hoy parece que hay gente que no quiere darse cuenta y otros que no quieren que nos demos cuenta cuál es la naturaleza del conflicto. La palabra guerra es durísima para los venezolanos que amamos la paz, que queremos vivir en armonía y obviamente en libertad. Asumir esto y después de haber crecido convencidos de que teníamos una democracia robusta que nos iba a durar para siempre, es tremendamente desconcertante y aterrador. Entonces, ¿cómo es eso? Que a estas alturas, con todo lo que está pasando, lo que se ha descubierto de Irán, de Rusia, de Siria, de la presencia de Hezbollah, de Hamas, de los carteles, de la guerrilla, todavía hay gente que dice o que se niega a asumir la realidad y otra que obviamente pretende confundir y evadirla por las razones que conocemos, ¿no? Sí, fíjate, lo más importante aquí es que efectivamente estamos en una guerra, estamos en una especie de conflicto no convencional, de nueva generación. Hay gente que lo llama posmoderno. A mí me gusta llamarlo asimétrico a veces, pero realmente es un conflicto de nueva generación. Pero no es una guerra exactamente donde los venezolanos somos el enemigo. Los venezolanos estamos en el medio, somos un instrumento de esta guerra y somos utilizados como armas a veces en contra del enemigo. Por ejemplo, la migración venezolana que sale desesperada a través de las fronteras del país se convierte en una especie de arma en contra de los países aliados. Eso es una manera de manipular a la gente. Utilizar la confusión de la gente
para desmontar los argumentos de los aliados. Eso es una manera de utilizar a la gente. María Corina, contigo estará, nadie la callará. Estamos, amigos, de regreso contigo. Tuvimos un problemita técnico, como está ocurriendo en Venezuela de manera recurrente por la calidad, el horror de los servicios públicos y, por supuesto, el acceso a Internet. Y estamos reconectándonos con Alberto Ray, que, como ustedes saben, es asesor de estrategias en gestión de riesgos y además un gran y conocido conferencista y escritor. Creo que ya tenemos a Alberto de regreso. Alberto, ¿estás ahí? Aquí estoy. Es que bueno, hubo un problema aquí de la energía eléctrica donde yo estoy. Creo que bueno, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Entonces, bueno, retomamos el punto de lo que tú estás planteando de este tipo de conflictos hoy en día y lo que buscan generar en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, sí, simplemente estos son conflictos donde la población civil es parte del conflicto, pero no es el objetivo real del conflicto. Por otro lado, la idea es construir, la idea es generar incertidumbre, generar desasosiego. Y efectivamente, a partir de ahí, cualquier capacidad para organizar, cualquier capacidad para que los ciudadanos puedan dar una lucha de alguna manera democrática. Ahora, uno puede comprender que a los venezolanos que estamos sumergidos en este horror de la sobrevivencia diaria y del bombardeo de mentira, como tú bien dices, y de información manipulada del régimen, que además ha conseguido penetrar a distintos sectores de la sociedad y quebrar gente buena que por una razón u otra se pliega a una estrategia digamos, de sobrevivencia con la propia tiranía. Puede haber ese tipo, digamos, a veces de frustración, o donde la gente se siente realmente abrumado y de no entender. Ahora, los aliados internacionales que tienen muchísima información, que saben lo que significa la relación con Irán, la nueva, digamos, patente que se le da a Irán de venta de armas y las implicaciones que eso tenía, lo denunció Duque, el presidente Duque hace unos meses, y hace 2 días el enviado especial para Venezuela en los Estados Unidos nuevamente. O sea, es decir, hay entonces esa claridad en esos aliados y por qué la sociedad venezolana siente, y con razón, que a veces hay un comportamiento errático o contradictorio. Y bueno, porque son procesos por naturaleza contradictorios, María Corina, y avanzar en estos procesos no resulta fácil desde el lado del mundo globalizado, desde el lado del mundo, digamos, de las democracias, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos terminamos consiguiendo un conflicto muy importante, que es que la manera en que el mundo es una forma que heredamos después de la posguerra, el tema de la autodeterminación de los pueblos, el tema de las soberanías, es un concepto atado a lo sólido de las fronteras, mientras que estos son modelos que trascienden las fronteras y que ya no están circunscritos a nacionalidades, a religiones, ni siquiera a visiones totalmente ideológicas. Son conflictos amarrados a otras cosas. Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo se gana esa guerra? La guerra contra el terrorismo. ¿Quiénes son los enemigos? Que están vestidos de una manera común, ¿no? En estas múltiples dimensiones. Alberto. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Alberto Ray. Y Alberto, estábamos hablando sobre la evidencia ya irrebatible de que hay una operación antioccidente que además está usando Venezuela como un terreno de esa agresión, y los venezolanos, como tú decías, atrapados en el medio, como víctimas o como instrumentos de ese conglomerado criminal que va contra Occidente y que va contra los propios Estados Unidos. Entonces, pregunto, en tu opinión,
hay ya la conciencia y la disposición de avanzar a una nueva etapa de resolución de este conflicto por parte de las naciones de las Américas, del hemisferio, que claramente saben que su seguridad nacional está en peligro y siendo atacada de manera clara. Y veamos nada más lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Estados Unidos. Mira, conciencia existe, María Corina. Conciencia de cómo abordar esto existe. Conciencia de que hay un problema serísimo y gravísimo que tiene su epicentro en Venezuela y que también tiene raíces en Cuba, en Nicaragua y ahora en Bolivia. Lo que no hay todavía, pero yo no tengo la menor duda de que lo va a haber muy pronto, es la manera de la resolución. Es la ruta de resolución. En algún momento los Estados Unidos, que ha sido, digamos, la línea de frente o la línea que le ha dado frente a esto, creyó que a través de esta política de máxima presión podía llegar a una mesa de negociación y desmontar la amenaza que Venezuela representa para el hemisferio. Pero ya hemos visto que esta estrategia de máxima presión ha ido, el régimen ha ido adaptándose a ella y sigue allí. Y la realidad es que después de la máxima presión, lo que viene es la fase resolutiva, es decir, la fase mediante la cual se construye una verdadera amenaza creíble en los múltiples planos de las guerras no convencionales donde existe un plano militar, es decir, un plano físico del terreno, pero existen una cantidad de otros planos que ayer el propio Elliot Abrams lo señalaba. No importa dónde estén los misiles iraníes, nosotros los vamos a destruir. Eso es una señal clarísima. Ahora, hay una cosa, Alberto, porque en nuestra propuesta de la Operación de Paz y Estabilización, que además le hemos estado discutiendo, tú lo has hecho también en público, en múltiples oportunidades, hay una ruta además de acciones en múltiples dimensiones. Muchas se están llevando adelante, otras no. Pero está claro que la construcción de una amenaza real implica hacer algunas cosas adicionales a lo interno y a lo externo. ¿Cuál crees tú que ha sido la razón por la cual esto se ha dilatado tanto, cuando es una indiscutible prioridad para un país como los Estados Unidos, que sabe lo que significa que se instalen bases militares rusas o iraníes a pocos kilómetros de su frontera? Yo creo que han habido dos problemas. El primero es la resolución de la fórmula política interna del país. Si algún país tiene experiencia en la construcción y en la resolución de conflictos no convencionales, es los Estados Unidos. Y todo conflicto no convencional fuera del territorio norteamericano necesita una solución viable de política interna. En Venezuela se escogió a un gobierno interino para construirla y lamentablemente estamos a pocas semanas de que concluya este periodo de la Asamblea Nacional y no hemos podido y no se ha logrado la construcción. ¿Y por qué crees tú que eso no funcionó? ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? La gente sabe lo que yo pienso, pero quisiera conocer tu opinión. Yo creo que lo que ocurrió fue que el régimen, mediante su poderosísimo arte del engaño, la extorsión y la amenaza, cooptó y terminó conquistando al gobierno interino y lo convirtió en una parte del régimen. Es decir, se lo ganó de aliado. Y al convertirlo en su aliado, con un rostro opositor, lo terminó anulando. Lo confundió, lo convirtió en una pieza adicional de la incertidumbre y a partir de allí terminó venciendo. Eso fue lo que ocurrió. Y la otra parte es el convencimiento de los aliados externos que acompañan a los Estados Unidos en este proceso. Aliados como Colombia, como Brasil y en general como otros países de América Latina que pueden apoyar en este proceso. Al ver la debilidad interna, les cuesta asumir un liderazgo para tomar posiciones más firmes en relación a Venezuela. Los países no van a hacer algo distinto a lo que los venezolanos hagamos y pidamos. Claro, no podemos pretender
que los Estados Unidos o cualquier otro país aliado va a poner una dinámica y una política mayor, digamos, más exigente o más dura de la que la propia dirección política del país esgrima o defienda, por más que la población sí lo esté pidiendo, porque ahí no hay duda, la gente está en una situación de absoluta desespero y de exigencia de una resolución que implica, por supuesto, posiciones inequívocas muy firmes por parte de la dirección política, por más riesgos que ello implique. Ahora, dos cosas antes de que se nos pase el tiempo. Una, en este, digamos, escenario que describes, ¿qué rol está jugando Europa? Yo sé que no se puede generalizar. Europa son muchos intereses y muchos países, pero bueno, ha tenido una vocería el señor Borrell y desde luego el gobierno español con Pablo Iglesias como vicepresidente tiene un vínculo directo en múltiples planos con la tiranía venezolana, intereses clarísimos, ¿no? Y por eso eran los más interesados en que fracasara la transición boliviana por toda la información, además, que hay allí de la corrupción de Podemos y otros actores. ¿Qué rol tiene Europa y por qué está siendo tan difícil que Europa efectivamente acompañe esta ruta de máxima presión que lleve a la resolución del horror de Venezuela? Sí, yo creo que la Unión Europea está despertando una realidad que no conocía y que ahora se da cuenta que haber confiado en la política exterior manejada por Borrell e instrumentada desde el gobierno español ha sido un error. Ha sido un error. Y la muestra fue esta interpelación que se le hizo a Borrell a partir de toda esta estrategia con una carta que tú apoyaste y la apoyaron una cantidad de otras personas a nivel hemisférico para precisar a Borrell en una línea mediante la cual pensaba apoyar unas elecciones que eran completamente ilegítimas e inviables. Yo creo que eso sirvió como puerta de entrada para que la Unión Europea despertase una realidad hacia Venezuela. Ahora, quiero precisar un punto. No quiere decir que si en Venezuela no nos ponemos de acuerdo políticamente para resolver el problema interno, la realidad sigue avanzando y el drama venezolano, el drama humanitario venezolano al final va a marcar la agenda. De allí que en algún momento, más temprano que tarde, una decisión de llevar a cabo una operación de paz y estabilización no le va a quedar otra opción sino que ocurra. Eso lo hemos visto en el pasado. Pero mientras más tarde tenga lugar el costo, no solamente en vidas que de aquí a ese momento se pierden, a la destrucción del patrimonio, la separación de las familias, pero el costo propiamente de la acción y de la recuperación crece, pero ya a niveles exponenciales. Totalmente. Y por eso es que mientras más rápido se pueda construir una salida política interna que sea pragmática, porque aquí tenemos un problema. Parte de este arte del engaño, parte de esto que yo expuse en mi hilo, es que tenemos que romper esa visión binaria de que el problema o es Maduro a través de su constitución o es la guerra. No es ni uno ni la otra, por Dios. Nosotros no podemos construir ya una salida política en Venezuela a través de una constitución que perdió toda vigencia porque no tiene respuesta frente a una salida de este tipo. Y tampoco los venezolanos le estamos declarando la guerra al régimen para que salga. Los venezolanos lo que estamos exigiendo es que haya una salida del régimen en términos pacíficos para que dar paso a una transición. Es eso. No, la guerra no la declaró el régimen venezolano, claramente junto con sus aliados internacionales, empezando los cubanos, los iraníes, los rusos, los sirios, los chinos. O sea, es una guerra contra la nación venezolana que está en un proceso de disolución. Y ahora que tocas el tema constitucional, me parece muy importante, y yo sé que este es un tema duro de tragar, para quienes además nos hemos estado aferrando a esa constitución que fue diseñada por el chavismo, que tiene gravísimos problemas y contradicciones, pero que obviamente el chavismo la ha usado simplemente de mampara porque ha llegado a un extremo inédito en nuestro país donde no hay constitución, punto, no hay ley, no hay institucionalidad.
Entonces, al final, seguir apelando a un artículo constitucional o otro, terminamos nosotros, pienso yo, con esta aproximación, más bien haciéndole el juego al régimen, haciendo creer en una ilusión de constitucionalidad y de institucionalidad que se agotó, que simplemente ya no existe. Entonces, no debemos, a los efectos de buscar, como tú dices, esa fórmula política interna para esta nueva etapa de lucha, asumir que simplemente esto es un país donde no hay ley y que la legitimidad está en el derecho natural de cada ser humano a la libertad, a ser libre. Y en función de eso construir las fuerzas sin esa, digamos, esa camisa de fuerza que al régimen le hace muy bien imponer, ¿no? Y que a veces los mismos aliados internacionales sucumben a ella. Totalmente, María Corina. Mira, en Venezuela se agotó la ruta de la Constitución y, como dice la lógica más elemental, cuando una solución ya no está dentro del sistema, hay que construirla afuera e incorporarla al sistema. Y la única ruta que nos queda a los venezolanos es la legitimación a través de la claridad de los objetivos. Si nosotros no tenemos claro que el objetivo es salir del régimen, de la manera que sea, al menor costo posible, para poder restablecer las libertades y la institucionalidad en Venezuela, nosotros en esa Constitución no podemos pensar en que sobre eso se puede construir una salida. De allí que lo único que nos queda es construir una fórmula política más allá de lo que esa Constitución dice, basada en la claridad de los objetivos, que es salir del régimen. Y para eso hay que convocar a los actores internos y externos que nos acompañen en este proceso. Eso es lo que nos queda. Ahora, en ese contexto, donde tú dices la legitimidad viene de la claridad de los objetivos, de decirle por la calle del medio y transmitirle a cada venezolano y a cada uno de los actores internacionales que quieren, por supuesto, parar este horror, no solo por Venezuela, sino por sus propios intereses. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo te explicas tú el planteamiento que han formulado el G4 y el interinato de consultar a la sociedad venezolana una vez más sobre qué hacer, para dónde ir? ¿No? ¿Cuál es la lógica que puede haber entonces? No hay lógica ninguna. Ellos se están poniendo de espalda a la claridad de objetivos. Cuando tú, que tienes que conducir un proceso tan complejo como este, tienes que ir a preguntarle a la gente qué hacer, esa es la negación de la claridad del objetivo y por lo tanto es la negación de su propia legitimidad. De allí que con esos políticos no vamos para ningún lado. Nosotros tenemos que construir la ruta con aquellos que tienen claridad de objetivos. Y hay gente dentro de Venezuela que tiene claridad de objetivos y hay gente fuera de Venezuela que tiene claridad de objetivos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y en muchas organizaciones políticas, quiero decirlo, incluso en aquellas que tienen una dirigencia o sus cúpulas errando la ruta, ¿sabes? Sin discusión como es en este planteamiento, pero en las bases, en la gente, en los dirigentes, hay muchísimas personas que dicen ya va, por ahí no es, y en esta oportunidad no podemos dejar pasar esta ventana que nos exige la acción y como tú dices, la coordinación y la masa crítica en el sentido y con la urgencia que el tiempo tiene. Y hablando del tiempo, faltan solo 7 días para la elección presidencial de los Estados Unidos. Ha sido una elección inédita, hay que decirlo, por la ferocidad con la cual se han planteado las ideas, los argumentos, los ataques. O sea, realmente hay una gran preocupación por las consecuencias que esto puede traer para la política de Estados Unidos y en general de toda la región. ¿Cómo estás viendo tú el 3 de noviembre? ¿Qué implicaciones crees tú que puede tener uno u otro resultado para la causa venezolana? Mira, primero tenemos que entender que la elección en los Estados Unidos es mucho más que la elección de un presidente republicano o demócrata. Yo creo que hemos llegado de nuevo a una encrucijada sobre dos mundos que se nos abren. Uno que se mueve en una dirección que quiere mantener los intereses y los valores de Occidente y otro que se niega a ello y se abre a otras perspectivas de un mundo que no entendemos muy claramente todavía, pero que sabemos que está allí porque estamos viviendo y sufriendo los efectos a diario de eso.
y las dos posiciones están muy claras. Yo creo que hay un sector de los Estados Unidos que lo entiende y hay un sector que todavía no lo ve claramente. Todavía se sigue viendo la elección del presidente de los Estados Unidos como un asunto tremendamente doméstico cuando tiene un peso global inmenso. Ahora, yo creo que al final yo creo que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos le van a volver a dar la confianza al presidente Trump y creo que va a repetir en esto. ¿Y tú crees que si ese es el caso y ese es el escenario y se produce la reelección del presidente Trump, se habrán, digamos, aprendido los errores y la subestimación de este sistema y de las informaciones que provenían del interior de Venezuela, y hay más claridad sobre la necesidad de escalar hasta la resolución en los términos que hemos hablado de una amenaza real, inminente y severa que efectivamente produzca una fuerza suficiente que tenga un efecto disuasivo y en el cual se produzca el desmontaje del sistema de mafias? Yo creo que el presidente Trump, y creo que su política exterior, a pesar de que no ha sido muchas veces coherente, ha tenido claridad de objetivos. Y yo creo que en esta nueva etapa, si es reelegido, creo que lo va a ver con mucho más claridad. Es así que hay grandísima preocupación porque sea reelegido. O sea, cuando vemos de sectores del régimen venezolano y de otros sectores ideologizados de la izquierda y de nuestro hemisferio, la gran preocupación porque vuelva a repetir Trump, porque repita Trump en un segundo periodo, es la señal de que efectivamente por ahí es donde está la verdadera amenaza creíble contra ellos. Vamos a ver qué ocurre. Ha sido un proceso, como tú dices, muy complejo, inédito, pero tremendamente interesante. Yo creo que el mundo se está jugando una ruta aquí y vamos a ver en qué dirección se mueve. Yo creo que los venezolanos estamos clarísimos en lo que nos conviene. Y los venezolanos hemos escuchado de parte de Trump una posición que apunta a la resolución de nuestro problema. De parte del candidato demócrata hemos escuchado buenas intenciones, hemos escuchado que hay una gran necesidad por aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, pero no hemos escuchado un planteamiento resolutivo. Eso a mí me preocupa tremendamente. Vamos a ver. Alberto, estamos muy cerca de saberlo. Nos quedan solo 2 minutos. Y no quiero despedirme de ti sin referirme al artículo que escribiste para este nuevo medio de comunicación que se llama El American, en el cual tú hacías referencia al efecto de la desmoralización como un componente fundamental de estos conflictos y de estas guerras, ¿no? Y es clarísimo que el régimen apela a eso, usando la mentira, el atropello, la confusión, el caos, o sea, tener a la sociedad venezolana en esta situación de subsistencia y de angustia permanente, ¿no? Es una situación absolutamente indescriptible. En el mundo no se pueden jamás entender la magnitud del dolor desgarrador que vive la sociedad venezolana, cada familia venezolana. Y al mismo tiempo tenemos que construir nuestras certezas y cuidar nuestra esperanza de que esto lo vamos a ganar, de que estos criminales los vamos a sacar, de que va a haber justicia, de que aquí todo se va a saber. Y de aquellos que robaron, que saquearon, que traicionaron, que engañaron, van a enfrentar la justicia. Entonces, ¿cómo manejar en una situación de tanta complejidad y tanto dolor y contrarrestar ese esfuerzo claramente desmoralizador y paralizador que quiere provocar la tiranía? Sí, la ruta más directa a quebrar la voluntad de lucha de un pueblo es desmoralizándolo. Y eso es lo que hemos visto en todos estos años en Venezuela. Yo me refería al artículo precisamente al proceso desmoralizador dentro de la campaña electoral en los Estados Unidos. Pero fíjate, así como hay una ruta para la desmoralización, hay una ruta para la remoralización.
y la ruta para la remoralización en Venezuela está basada en apelar a nuestros principios como nación y en nuestros valores como nación. Los venezolanos tenemos que apelar a lo que nos une, a lo que nos identifica como pueblo y a lo que nos hace únicos en el mundo. Es allí donde está nuestra verdadera reserva de algo muy importante, María Corina. Llegó la hora de apelar a nuestros principios y a nuestros valores, pero pasarle por encima a esas reglas preconstituidas de la revolución chavista que nos ha llevado hasta este punto. Es decir, apelar a nuestro verdadero sentido patrio, apelar a nuestro verdadero sentido de lo que nos une como pueblo. Es ahí donde están las raíces comunes, de donde podemos reconstruir nuestro espíritu de lucha, nuestra voluntad de cuerpo unido para poder salir de esto, que no es más fuerte que nuestros deseos de libertad. Nuestros deseos de libertad son más poderosos que cualquier otra cosa y necesitamos apelar a eso. No sabes lo que te agradezco esta conversación, Alberto. Yo creo que este es el mensaje que como venezolanos nosotros tenemos que repetirnos todos los días. Vamos a ser libres porque sí, no porque lo diga un texto constitucional o porque así lo quieran en determinado momento algunos actores externos. Vamos a ser libres porque nosotros los venezolanos nacimos como una nación que solo puede crecer y concebirse precisamente en libertad. Lo que hemos hecho a lo largo de la historia venezolana es admirable. Lo que hemos hecho de lucha en estos 20 años es realmente histórico. No solamente por nosotros, estamos dando una lucha por toda la región y yo diría por Occidente. Ha costado sangre venezolana, familias venezolanas, ahorros, patrimonio, vida. Todo ha costado llegar a este punto donde efectivamente las cartas están echadas y donde la sociedad ya entiende lo que está en juego y los actores internacionales también de qué lado están, porque aquí no hay posiciones intermedias. O estás enfrentando el régimen o eres parte de un sistema de cohabitación y permanencia que inevitablemente va a llevar al dolor y la devastación y a la desestabilización esparciéndose aún más por la región. Entonces, ese momento ha llegado, estamos en horas cruciales. Yo creo que es importante, como tú dices, tener conciencia de a qué apelar para avanzar por ese camino de remoralización permanente, entender dónde están nuestras fuerzas, dónde están nuestras convicciones y que nos pongamos a un lado todo lo que implique, maniobras, instrumentos, operaciones dilatorias y recordar que la legitimidad de esta lucha está en nuestro derecho, el de cada ser humano a vivir en libertad. Y que como nación hoy estamos cohesionados y unidos en ese propósito. Y hay que hacer lo que hay que hacer, punto, lo que hay que hacer. Así que gracias, Alberto, de verdad, es siempre una maravilla conversar contigo. Sigue tuiteando duro, mira que los guerreros del teclado son hoy en día nuestros instrumentos más poderosos para revertir la mentira y el silencio que ha pretendido imponer la tiranía y algunos de sus cómplices, pero no lo lograron. Y hoy la sociedad está clara y Dios quiera que la semana que viene cuando estemos conversando estamos viendo el inicio y el avance hacia una nueva etapa para la liberación del país. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias, Alberto. Alberto Ray, amigos. Estratega, asesor en manejo de riesgo, ensayista, conferencista y guerrero del teclado. Vamos a una brevísima pausa y al regreso yo quiero hablar con una persona que me transmite a mí lo que Alberto plantea, las razones por la lucha, de por qué estamos aquí y por qué estamos juntos, quienes estamos juntos, en lo que creemos, en lo que hay que hacer, nada más y nada menos que desde una ciudad y desde un estado que ha sido atropellado, golpeado, sumergido en la oscuridad y en la miseria y que se levanta con la firmeza, con la fuerza y la energía indetenible que tiene el Estado Zulia. Al regreso vamos a estar hablando con Gustavo Ruiz. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y me emociona mucho la conversación que voy a tener ahora, porque en un momento donde hay gente que tira la toalla, que dice no hay nada que hacer, la política es un desastre, los partidos han engañado, la corrupción, etcétera, todas las cosas que yo debo confesar que también yo pensaba cuando crecía y decía lo último que voy a hacer en mi vida es dedicarme a la política, y que tanto daño le han hecho al servicio público, ¿no? Esas prácticas tremendamente contrarias a los valores venezolanos. Y en un momento donde hay tanta crítica o exigencia, muy justificada, por cierto, hacia los partidos políticos, hay gente que toma la decisión no solamente de seguir, sino a avanzar con más fuerza y asumir una posición de aún más, digamos, riesgo. En este momento, indiscutiblemente, el ejercicio de la política lo tiene cuando se hace desde los principios y desde la fuerza para
para denunciar lo que este sistema criminal es. Y yo quiero hoy, enfrente de todos ustedes, darle nuevamente la bienvenida a nuestro equipo de 20 Zulia, a Gustavo Ruiz. Gustavo es una persona muy conocida en su estado, además de que es abogado, ha estado en el sector empresarial, gremial, académico, cultural, bueno, ha hecho de todo por el estado. Y la semana pasada él y un grupo muy importante de líderes de distintos sectores del estado anunciaban a Venezuela que se incorporaban a la lucha dentro de nuestros equipos, de nuestra plataforma en 20 Venezuela. Así que, bueno, aprovecho para darte la bienvenida, Gustavo, y quiero empezar por allí, porque hay mucha gente que se está acercando a nuestra organización y yo quiero decirte por qué. ¿Por qué tú buscaste y asumiste ser parte de 20? Bueno, María Corina, saludos a la audiencia, ¿no? A la enorme audiencia que todo el país te sigue como una luz de esperanza y esperanzadora para los venezolanos. La política es dialéctica y con ese atributo, por supuesto, se va evolucionando. Uno ve el desarrollo, los acontecimientos. A mí me correspondió con honor ocupar un espacio de lucha en su oportunidad, dentro de Voluntad Popular. Allí llegamos con ilusiones, llegamos con sueños y fuimos desarrollando una lucha, pero llegó un momento en que vimos que definitivamente había que corregir desviaciones en la ruta. Agotamos las instancias institucionales para hacerlo y nos dimos cuenta definitivamente que era inoficioso seguirlo haciendo. No me voy a referir negativamente porque no es mi estilo, ni es el objeto, pero sí quiero ser positivo y propositivo con lo que vimos en 20 Venezuela. En muchas ocasiones me tocó, de alguna manera, defender las posiciones de lo que planteaba María Corina Machado y lo que planteaba 20 Venezuela y me miraban así como gallina comiendo sal, porque yo insistía en la necesidad de ser consistente y de plantear acciones más sustanciales para lograr la salida. Y bueno, no se concretaba, veía que se giraba en círculos, pero no se avanzaba. Y ese girar en círculo apareja como consecuencia que el hambre, la necesidad, la recurrencia de salud de la gente no puede ir en círculo. Tiene sencillamente que avanzarse, que lograr sencillamente cambios que solucionen sustancialmente los problemas. O sea, pensar nosotros en paliativos, pensar en pañitos de agua tibia, no nos convencen, ni nos van a convencer. Nosotros queremos una sociedad de progreso, una sociedad de bienestar, una sociedad robusta. Y sencillamente para ello vemos que el instrumento para lograr ese camino es la visión liberal, la visión de construir un Estado y construir todo un entramado alrededor de la fuerza social. Es decir, que seamos los ciudadanos los que sostengamos al Estado y no esa prédica que tanto daño nos ha hecho, de que sea el Estado el que sostenga a los ciudadanos. Es algo tan sencillo, tan elemental, tan básico, un viejísimo axioma que dice: no me dejes un pez, enséñame a pescar. Como venezolano, concluyo, yo como ciudadano, como venezolano, lo que quiero es que me enseñen a pescar para vender muchos peces y cuando venda peces, tener carro, tener salud, tener bienestar, tener todo lo que cualquier ciudadano del planeta Tierra anhela y quiere, porque es un derecho inherente a la condición humana, María Corina. Mira, Gustavo, si en algún lugar del país hemos visto esa forma de ensañarse contra la sociedad y con todas las expresiones del crimen organizado desde la gobernación para abajo, es en el Zulia, ¿no? Y es tremendamente doloroso para alguien que quiere el Zulia ver una ciudad como Maracaibo, que era de las 5 ciudades más vibrantes de toda la región, convertirse en un espacio sombrío,
trágico, ¿no? En términos del dolor, y ustedes viendo marchar además tantos venezolanos que pasan por el Zulia buscando huir del país. En ese contexto, ¿cómo buscar mecanismos desde tu perspectiva para que los ciudadanos sientan que este es el momento de la acción efectiva, de que esto es un momento donde la articulación en la base, como tú dices, con un propósito muy claro, pero además con códigos de conducta que se cumplen estrictamente, son indispensables? Entonces, ¿cómo apelar a estos ciudadanos? ¿Qué están? Porque además estoy viendo que se incorporan más y más personas, y hay gente que esto más bien le sorprende, porque sentiría que el Zulia podría ser más bien una zona de las más desmoralizadas del país, y por el contrario estamos viendo un resurgir con muchísima energía y convicción. Sin duda, la condición del Estado, la condición de los zulianos en general es terrible en todos los estamentos sociales, porque no es un tema que lo padecen las clases más desposeídas, sino quienes en algún momento pudieron estar en la ubicación de esa famosa pirámide de Maslow, en los estamentos superiores. No, hoy día cualquiera, inclusive empresarios que en su momento fueron muy de progreso, hoy día están pasando mucha necesidad. Existe, y eso no lo podemos ni lo debemos negar, existe escepticismo, existe desmotivación en la gente, pero esa desmotivación y escepticismo tenemos que asumir con responsabilidad. Es culpa del liderazgo, un liderazgo opositor que lamentablemente a lo mejor lleno de buenas intenciones, pero en una ruta que no ha sido correcta. Hay que llegar a la gente, explicarle que definitivamente no se puede convertir la permanencia en el poder como un fin en sí mismo. Hoy día vemos que la lucha de la oposición es por mantener un interinato como un fin en sí mismo. Entonces, eso es contradictorio. El objetivo no es eso. El objetivo no es mantener esa prerrogativa, esa posición de poder precario, pero al fin y al cabo posición de poder, sino que el objetivo es otro. No podemos perder el foco, es salir de un sistema oprobioso que nos produjo hambre, que nos produjo miseria, que nos produjo depauperación, que nos produjo disminución de la calidad de vida, todas esas cosas. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Cuando nosotros compartimos con la gente y le explicamos que es factible, que es posible una nueva ruta, es posible modificar ese camino que hasta ahora hemos tenido, reconocer, porque hay que reconocer las cosas buenas. La acción de la oposición en general ha podido tener algunas cosas buenas. Bueno, esa podemos reivindicarla y podemos hacerla, pero no podemos seguir sosteniendo porque durante 20 años no se ha logrado el cambio. Durante los 2 últimos años no se ha logrado el cambio. O sea, la gente nos pide respuesta como líderes y ahí es donde nosotros tenemos que motivarlo. Donde el zuliano, al motivarlo, María Corina, va a salir, va a decir aquí estoy presente, como lo acabamos de demostrar la semana pasada de manera sencilla en un pequeño acto donde la motivación fue de tal nivel porque se despertó una opción distinta, un camino distinto, una ruta distinta. Entonces, esas son las muestras que nosotros tenemos que darle y le estamos dando a los venezolanos y al Zulia en particular. Yo creo que cuando ciudadanos que tenemos la misma visión, que compartimos valores, nos encontramos, eso siempre hay como ese choque de energía y de entusiasmo que irradia y de verdad a mí me resultó tan emocionante ver lo que está pasando en el Zulia y como gente que, bueno, en el caso tuyo tienes una larga trayectoria en el servicio, ¿sabes?, público y empresarial y político, pero gente que nunca ha querido tener nada que ver con la política y dice, ya va, esto es un momento existencial, esto es una lucha de vida o muerte de la nación y no podemos dejar el destino de Venezuela en manos de otros que han demostrado que, como bien has dicho, se desvían de la ruta. Y además en este momento cuando queda claro para los venezolanos que no hay manera que por mecanismos convencionales de elecciones de ningún tipo, ni de diálogos de ningún tipo, el régimen vaya a ceder. Tenemos que apelar entonces a lo más profundo, lo hablaba antes con Alberto Ray, de nuestras convicciones, de decir, ya va, este país nació para ser libre y nosotros nos corresponde a esta Venezuela de hoy, a estas generaciones de hoy y a los venezolanos que están alrededor del mundo también, hacer lo que nos corresponde.
hablando con la verdad, como tú dices, llamando las cosas por su nombre y aglutinando en la base. Entonces, yo creo que en paralelo, como estamos haciendo el trabajo afuera que se está haciendo de presión y de articulación, no hay nada más urgente que la organización de las comunidades en las bases, con estos valores que hoy nos organizarnos para lo que viene, organizarnos, acercarnos a quienes tienen la capacidad, además de conectar en todos los rincones del país. Y eso es precisamente la tarea que está realizando Vente y que ahora contigo en el Zulia se repotencia, Gustavo. Así que yo te pediría, si tú quieres enviar un mensaje a todos aquellos ciudadanos que pueden sentirse un poco distanciados o decepcionados de la política, aquellos que están dentro o fuera de algunas organizaciones, en términos del gran llamado a la unidad y a la articulación alrededor de esta propuesta que estamos formulando. Sí, hay gente que efectivamente no tiene sentido de identidad porque no ve la ruta clara. Yo creo que nos corresponde a nosotros esa responsabilidad de explicarle a la gente, de decirle a la gente, porque es que a veces también se manipula por intereses subalternos el tema de que no hay ruta. No, sí hay ruta. Y lo digo mirando a la cara a la gente, sí hay ruta y sí tenemos propuesta, y la propuesta sí es sustancial. ¿En qué consiste? Sencillamente en que la fuerza ciudadana se articule, que haya sencillamente una potenciación de esa necesidad, transformar esa rabia, esa impotencia que tiene la gente en la calle, transformarla en acción para lograr esa fuerza interna y luego, sin lugar a duda, porque no tengo duda, el apoyo internacional va a venir, porque para eso está, mira, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los fundamentos que están en la OEA, en la ONU, en la OTAN, en todos los organismos internacionales, nos van a venir a ayudar. Pero esperar que la ayuda internacional venga sola, sacada de la chistera de un mango, no va a ser posible. Es necesario articularnos, es necesario despertarnos internamente, y para eso contamos con liderazgo en cada estado, en cada región y en el país. No solo el liderazgo visible, sino también el liderazgo de ese joven, de esa ama de casa, de ese tipo que está en el 23 de enero, que está en la Charneca, pero que también está allá en el barrio del Chino Julio, y que está en el sur del país, y que está en cada rincón del estado, pasando necesidad, que va a transformar esa impotencia y esa rabia, la va a transformar en acción, y esa es la labor que nosotros vamos a hacer, y que estoy seguro que teniendo a Vente como un instrumento que se va a articular con toda la fuerza social ciudadana, deportistas, cultores, empresarios, amas de casa, productores, toda esa gente va a salir con fuerza, con vehemencia, con amor, con ganas y con necesidad a lograr el cambio. Con esto no estamos inventando el agua tibia, sino sencillamente explotando esa impotencia interna en una gran motivación, en una fuerza motivadora que va a lograr consustanciarse con lo que estamos buscando, que es la salida de un sistema político que no tiene por qué seguir aquí en Venezuela. Mira, Gustavo, no sabes lo que te agradezco esta conversación, me ha emocionado muchísimo, como te decía, ver el entusiasmo, la alegría, las ganas que ha habido en todo tu equipo y en tantas personas que a raíz de tu decisión se han entusiasmado también en muchas partes del país. Casualmente esta semana estaba con nuestro coordinador de Caracas, Javier Chirino, dándole la bienvenida a un grupo además de deportistas, gente que viene de la natación, del atletismo, entrenadores del fútbol, que dicen, sí, nosotros somos deportistas, pero también y por encima de todo somos ciudadanos. Y es el momento de la acción concertada, de la acción inteligente, de la acción disciplinada, de la acción con valores y de prepararnos no solo para lo que nos corresponde ahorita, para sacar a los criminales y desmontar el sistema de mafias, sino esa tarea apasionante que va a ser reconstruir una Venezuela que deja atrás centralismo, estatismo, militarismo y socialismo. Y lo deja atrás para siempre. Y vamos a construir una nación donde a punta de trabajo, de esfuerzo, donde se estimule el mérito, donde se persiga la excelencia, donde exista cooperación y solidaridad, vamos a ser una nación verdaderamente rica de emprendedores. Esa Venezuela a la cual van a poder regresar
nuestras familias, tantas familias que se han separado, y ver nuevamente la luz y la fuerza y la alegría y los colores y los valores del Zulia, inspirar a toda la nación. Así que bienvenido a 20, Gustavo, a ti, a todos aquellos cientos de dirigentes que en estos días y contigo se han incorporado a la organización. Esto es una gran familia, con los brazos abiertos los recibimos, tenemos tanto que aprender unos de otros y juntos con sinergia hacer nuestro trabajo cada vez mejor, no fallarle a Venezuela y estar a la altura de lo que el país exige y espera de nosotros. Así que gracias por esta decisión, por tu confianza, y bueno, ya eres parte de esta gran familia. Gustavo, un gran abrazo a ti y a todo el equipo de 20 Zulia. Cuídense mucho, nos vemos pronto, y pronto voy a estar allá abrazándolos duro en suelo zuliano. Así será, feliz tarde. Todo mi cariño, mucha fuerza, y a ustedes, amigos, gracias como todas las semanas por compartir con nosotros, y nos vemos el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.